Amodeo se movía a una gran velocidad a donde la guerrera con un brutal golpe. Vaya, esto le aumentaremos el nivel, diría Amaterasu, cuando de golpe liberó 35% de su poder. Ella quería acabar rápido una batalla que al final solo la haría perder el tiempo, mientras a una gran velocidad lanzó una brutal patada. Amodeo no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo con mucha dificultad el fuerte golpe que si le hubiera dado de lleno hubiera caído falta, ya que se dirige a una parte vital de su cuerpo. Ahora patada, mil lamentos, diría Amaterasu cuando lanzó la brutal patada que le dio de lleno en todas las costillas a su rival. Amodeo sintió como si la muerte le hubiera dado ese golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras se volvía a poner de pie, viendo a la guerrera se había parado en unas rocas, viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, al final no son la gran cosa, nada más habladores, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa, pero ella más que nadie sabía que ella tenía mucha ventaja por su gran poder y su mundo transparente, que al final era la clave de su batalla. Maldición, su poder es brutal, pero eso no será un impedimento. Al final de cada batalla se logra la gloria, y eso la voy a lograr. Detener a el Saiyajin será imposible porque solo sus triquetas de poder son infinitas, y el mismo nombre lo dice, infinito. El poder infinito, como la dimensión infinita de poder donde proviene la mayoría de su poder, pero creo que él no sabe dicha información, diría Amodeo en sus pensamientos, mientras veía a el guerrero, pero por estar distraído por algo como eso fue impactado por una brutal patada en toda la cara, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Vaya, deja de distraerte, al final te voy a matar sin querer, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, me gustaría ver lo que lo hagas, a ver si tienes la fuerza de hacerlo. Al final solo eres una mujer débil como todas las mujeres que he exterminado, diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Jajaj, ¿crees que soy como las debiluchas que derrotaste? Yo soy la princesa del dominio más fuerte de la maldita existencia, y la hija de la todopoderosa Afrodita, la reina helada, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jajaja, ¿qué dices tú? El dominio más fuerte al final es el del relámpago, el dominio más fuerte, el después se ubica el del hielo, y eso que aún es débil a comparación de los reyes, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaje, solo quiero ver a ver cómo sales de eso, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿De qué? Pero en eso vio como su cuerpo se estaba comenzando a congelar por el fuerte dominio helado, y eso se sorprendió porque nunca vio cuando pasó eso. Jaja, nunca te descuides, al final mi dominio no será el más fuerte, pero si lucho en serio, puedo destruirte parte por parte, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, viendo al guerrero. Ella sabía que una buena llama podría destruir el hielo o al final del todo. Arde llama eterna, diría Amodeo cuando su llama ardía intensamente hasta destruir el hielo de su cuerpo. Maldición, no pensé que tuviera una llama eterna, al final es una de las llamas más que usan, diría Amaterasu, viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. La mayoría de guerreros que dominan las llamas eternas son guerreros que logran estar en sectas top de poder, al final son orgullo de los clanes, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Aja, pero tú qué haces en este lugar de débiles como este reino, o porque solo eres una basura para tu familia por lo que veo, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Aja, me gustaría verlo decir cuando te esté quemando viva con la llama eterna que poseo, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, el Saiyajin del infinito posee esa llama, entrena bajo dicha llama 2 veces y logre hacer que mi cuerpo no siente el dolor del fuego, al final es algo que no es difícil de aprender, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Maldición, no me acordaba que ese Saiyajin posee una llama eterna, pero al final eso no es nada importante, diría Amodeo cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, eso lo quiero poner a prueba, a ver si eres tan buena, diría Amodeo, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera con una pequeña sonrisa con un veloz golpe capaz de destruir montañas por el intenso calor que liberaba la llama eterna. Palmadas heladas, sufre eternamente hielo, capullo eterno, diría Amaterasu cuando el capullo eterno envolvió al guerrero. Al ser impactado por las palmadas de la guerrera, él no fue capaz de verla, al final él no había aumentando su poder mucho al final, pensando que podría con la guerrera. Bueno, el ego de los supuestos grandes se consume así, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde estaba el guerrero congelado. Yo que ella no estaría tan confiada, el poder de la llama eterna es muy grande y el poder del guerrero es aún más grande, él aún no ha luchado en serio en la batalla, diría Goku serio al ver la batalla desde la atmósfera del planeta.
No te equivocas, el poder de ese tipo es muy grande, pero Amaterasu tiene la batalla ganada. Al final ella posee el poder de un guardián. ¿Sabes a qué me refiero? El poder del mundo transparente es mucho. Al final solo podrá usar el 1% del poder, pero ante un guerrero que no tenga mucho conocimiento de dicho poder podría pasarle factura. Te lo recuerdo porque nosotros fuimos vencidos por tu poder en un entrenamiento. Si no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando, diría Korra, sería. Si la verdad, el mundo transparente es un gran poder, pero tiene sus dificultades al final. Si no lo sabes controlar, el final dicho poder te consume y mueres, porque cada segundo en ese poder te desgastes grandes cantidades de poder hasta llevarte a la muerte. Si no sabes bien dominar dicho poder, diría Goku, serio. Me dijiste que casi te pasa por primera vez que lo usaste, o me equivoco, diría Korra. Al ver al guerrero, ella había escuchando al guerrero y cómo fue su primero entrenamiento con el guardián supremo de la dimensión 1. Claro, si no hubiera sido por el poder de las piedras y el espadachín que me destruyó los meridianos dañados y me los reemplazó, capaz no hubiera salido vivo de dicha situación, diría Goku, el cual tenía un semblante serio al ver a la guerrera y volver a ver a la batalla. Vaya, al final el poder supremo tiene su costo y el de él fue casi perder la vida en solo dominar un poder de un solo espadachín. Una sola técnica le costó tanto y dijo que volvería a ir a entrenar con dicho espadachín, diría Korra, la cual veía a el guerrero. Eso se lo va y dicho ella en su mente, pero igual sabía que el Saiyajin podría saber lo que dijo, pero al final no le importó. Goku mantenía una mirada fija en la batalla, a su alrededor no le importaba en lo absoluto. Al final lo importante era la batalla, quería ver el desempeño de sus compañeros y si podrían derrotar a el guerrero final, ya que cada batalla lleva sus costos al final si son guerreros que se saben defender. En la batalla, en eso se vio una fuerte explosión en todo el lugar que creó un fuerte cráter debajo del guerrero por el brutal calor que también se libera. Amaterasu salió impulsada varios metros hasta lograr detenerse en unas rocas. Al ver al guerrero sintió el verdadero temor al solo sentir su gran poder, que era brutal. Ya me estaba hartando de tus malditos juegos, cada rato cada golpe me estaba sacando de quicio y ahora ya lo has logrado. ¿Estás lista para morir?, diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Al ver a al guerrera, él había liberado el 100% de su máximo poder, por eso se tenía una gran confianza. Aja, ¿crees que me podrás ganar? No me hagas reír, si no eres la gran cosa, al final solo eres una escoria con un poder de dioses que no se merece, diría Amaterasu, pero en eso sintió como su estómago fue impactado por una brutal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con un volcán que lo destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, logrando detener el brutal golpe que se dirige a donde ella. Vaya, has sido capaz de verme, eso lo volverá interesante, diría Amodeo cuando a una gran velocidad esquivó una veloz patada que iba a donde la una gran velocidad y dejó ir un fuerte golpe a su rival. Amaterasu esta vez no corrió con la misma suerte, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una brutal velocidad dio un salto hacia atrás, viendo como el guerrero impactó el lugar donde ella estaba, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. Maldición, si no fuera que estoy usando el poder del mundo transparente no al 100%, pero solo el 1% es brutal, pero aún así estoy siendo dañada de gravedad por cada golpe que recibo, diría Amaterasu en sus pensamientos cuando a una brutal velocidad esquivo otro fuerte golpe que se dirige a donde ella a una gran velocidad. Vamos, que esquivarlas un golpe y recibirás dos. ¿Cómo es eso? Jaja, eres basura, diría Amodeo, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, el basura es otro que está en el máximo poder que puede acumular su cuerpo y tiene dificultades al verme aún cuando lanzó un golpe mío, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que no era hacia, era todo lo contrario. Jaja, vaya, no sabes cómo mentir, ya dame más diversión si no quieres morir rápido, diría Amodeo cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde se rival. Amaterasu lo veía claramente, pero su cuerpo no fue rápido al esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar unas rocas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a el guerrero. ¿Necesitas ayuda o seguirás siendo golpeada una y otra vez, o usarás más poder?, diría Yato mental a la guerrera. No te preocupes, sé lidiar con estos tipos, solo quiero que su ego se vuelva más y más grande y al final destruirlo con golpes de verdad, no como los de él, diría Amaterasu. Ella sabía bien lo que estaba haciendo, había dejado de utilizar la capa del infinito, la que la separa de los seres normales, ya que ningún ser es capaz de sobrepasar dicha barrera si no posee el mismo poder o más. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta sonrisa? ¿Acaso ya ves a la muerte?, diría Amodeo serio, ya que eso no le daba buena espina. ¿No crees que debería ponerme a jugar más en serio con mi comida, no solo hablar y mostrarle su lado, donde siempre debe pertenecer, a los pies de los reyes?, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa.
Jaja, eso me gustaría verlo, que tengas el valor suficiente de ponerte frente a mí y hacerlo, diría Amodeo cuando se volvió a desplazar a una gran velocidad con un brutal golpe. Esta vez podría partir planetas enteros si él quisiera. Seguiré así dejándome, diría Amaterasu cuando fue impactada por un brutal golpe en toda la cara, que sintió como si los multiversos le vinieran encima, el peso de miles de planetas, que sintió que su cerebro abandonó su lugar habitual y salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie de nueva cuenta, pero sentía extraña su mente, pero a los segundos volvió en sí mientras veía a El Guerrera. Imposible, no cae por más golpes que le dé. Ella se pone de pie una y otra vez, parece más una roca irrompible que no se cae ni una sola vez, solo sabe ponerse de pie, diría Amodeo serio al ver a la guerrera. ¿Qué pasa que tanto me ves? ¿Te has empezado a enamorar de una bella diosa como yo?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Ni en tus mejores sueños, diría Amodeo, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con otro fuerte golpe. Ya me harté de esto, ya es momento de la verdad, diría Amaterasu cuando de golpe pasó a su 50% de poder y el 2% del mundo transparente, y deteniendo con facilidad el fuerte golpe que iba a donde ella mientras tenía una pequeña sonrisa. Que imposible, iba a una velocidad que no podrías no verme, diría Amodeo, el cual cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nueva cuenta, pero siendo demasiado tarde porque ya tenía a la guerrera frente de él con un brutal golpe que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo de nueva cuenta. Esta vez sintió como fue dañado de gravedad. Vaya qué bello es golpearte, diría Amaterasu, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Ella se estaba burlando del rival por cada golpe que lanza, lo hace con su mayor fuerza, pero para no matarlo al final, eso no es lo que quiere. Maldición, ¿qué pasa con esta tipa? Antes no tenía ese gran poder y ahora que tiene un poder descomunal que no soy capaz de medirlo. Eso es por lo menos posible en alguien como ella y su dominio de poder, diría Amodeo serio al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta sorpresa?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Ella sabía que su poder sobrepasa el entendimiento de Amodeo, ahora más el poder del mundo transparente, que la hace más temible, ya que ese poder a cualquiera que lo viera lo hace ponerse de rodillas sin pensarlo ni una vez, ya que saben de quién se trata el creador de dicho poder y que dioses normales, por así decirlo, lo usen. Es algo que lo dejará aún con más temor al saber que el guardián de la dimensión número 1 los protegerá a unos simples guerreros, por así llamarlos. Maldición, su poder es más grande que el mío. ¿Me estás diciendo cómo es posible? Entrené con el mismo rey de este reino y no soy capaz de hacerle frente a esta tipa, diría Amodeo seiro al ver a la guerrera. Jajaj, pero veo que ese rey es una basura como tu poder, diría Amaterasu en burla al guerrero. Quiero ver cuando te enfrentes al rey cómo quedas, al final la basura será otra, diría Amodeo cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde el que casi le da de lleno unos segundos más tarde. Si no hubiera reaccionado le hubiera impactando el fuerte golpe mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad donde su rival con un fuerte golpe. Vaya, él no aprende, diría Amaterasu en sus pensamientos. Amodeo a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe a donde la guerrera, él tenía toda la intenciones de matarla en ese movimientos. Ahora fantasmas, mil lamentos eternos, diría Amaterasu cuando solo sonrió cuando activó el ritual de la técnica maldita, mientras una pequeña sonrisa se formó en su rostro al saber que el ritual era interesante. Maldición, diría Amodeo cuando fue rodeado de 1000 espectros, que cada uno lo atormentaba en sus mayores temores. De nuevo cada segundo sentía que iba a morir, el dolor era brutal, su cerebro podría hasta estallar en cualquier segundo por lo brutal de la técnica. Vaya, si no sale de dicha maldición no será capaz de volver a enfrentarme, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero, ya que sabía el alcance de la técnica y el poder de dicha también, ya que Goku la sometió bajo esos tormentos y no era nada bonito. Maldición, ¿cómo salgo de esto? Mi cuerpo no soporta más, siento como si miles de guerreros me dieran golpes, pero solo son malditas ilusiones que me están dando, diría Amodeo en sus pensamientos. Él no sabría qué hacer por el fuerte dolor que sentía en ese entonces. Vamos, mi paciencia es poca, si no sale en los próximos minutos lo daré por muerto porque ya no podrá salir de dicha técnica, diría Amaterasu, la cual se sentó en unas rocas a ver a el guerrero. Vaya, Amaterasu es fría en ese espectro, le gusta ver sufrir a los demás, diría Yato en sus pensamientos al ver a la guerrera serena ante la situación. Ahora lluvia, 1000 lanzas tiranas, diría Amodeo cuando 1000 lanzas cayeron en toda la zona de combate, eliminado a cada espectro que lo estaba atormentando hasta lograr eliminar cada espectro. Mientras se ponía de pie de nuevo, su mirada era de puro odio, pero su ki era muy débil ya por el uso de la técnica de un eterno. Vaya, parece que se enojó, diría Amaterasu en burla al ver al guerrero con una pequeña sonrisa.
Tu maldita niña, no me importa si me matan por llevarte tu cabeza, pero a como dé lugar eso llevaré, ahora ardan caminos de estrellas hasta la muerte, os acompañaré, diría Amodeo cuando su poder se disparó por los cielos. Su poder no dejaba de aumentar, toda la zona de combate estaba temblando por el gran poder del guerrero. Que rayos caen en toda la zona de combate. El guerrero había perdido la razón por tanto poder que no paraba de lanzar fuertes esferas de poder a los estúpidos y a una brutal velocidad lanzó un brutal golpe. Ahora espada maldita, 1000 cortes del lamento, diría Amaterasu cuando a una brutal velocidad desenvainó una espada que a una gran velocidad lanzó el corte. Amodeo con su puño bañado en puro ki oscuro detuvo la espada y a una gran velocidad lanzó una brutal patada a la guerrera. Amaterasu no fue capaz de verla, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar una montaña que el brutal impacto casi la destruye, pero a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella. Maldición, ¿qué le pasa a este tipo? No para de atacar sin ningún maldito sentido, parece una bestia sin razón alguno cada vez que se mueve y cada maldito golpe que lanza puede hasta destruirme. Deberé ponerme seria si no quiero perder, diría Amaterasu, la cual se ponía en pose de combate mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Amodeo se movía a unas grandes velocidades a donde su rival, que cada fuerte golpe que lanzaba llevaba un poder descomunal para poder destruir miles de planetas. El poder del guerrero era brutal ya que había usado la liberación final, el poder de las bestias, dejando su humanidad de lado, y por media hora él sería una bestia furiosa hasta lograr matar a su rival. Bueno, si tenía un éxito, ya que en el más profundo de su mente él sabía que la victoria de un 12%. Maldición, este tipo realmente ha dado su alma por un poder supremo. Al final, qué fácil se vendió a ese lado, diría Amaterasu, la cual dio varios saltos hacia atrás mientras veía el lugar donde había impactando el guerrero. Deja de moverte, que no ves que te quiero matar, diría Amodeo, el cual a una gran velocidad lanzó miles de golpes que podrían destruir miles de planetas a donde su rival. Imposible, lo perdí de la vista, diría Amaterasu cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, porque había recibido un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente con una montaña que la destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando la brutal patada que iba a donde ella, que al ver dónde fue el impacto se sorprendió porque la desintegra sin dejar nada de dicha montaña. Vamos, deja de moverte, no ves que te quiero matar, diría Amodeo al ver a la guerrera. Él sabía que la guerrera en un segundo para otro podría destruirlo, ya que ella no se estaba con juegos en la batalla al final. Jaja, así no será interesante la batalla al final, quiero que me des una buena batalla al final, no me hagas perder el tiempo, diría Amaterasu, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Piensa que podrías darme más batalla?, diría Amodeo, ya que sabía su poder, pero su confianza podría ser la muerte de dicho. Bueno, la verdad te dijo, me estás aburriendo, diría Amaterasu, la cual a una gran velocidad lanzó un brutal golpe que perforó la realidad por el gran poder de los puñetazos que había lanzado. Amodeo no fue capaz de ver dicho golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se volvía a poner de pie, pero cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, recibiendo un fuerte golpe que casi lo perfora por el brutal golpe que le habían lanzado, que salió impulsado hasta lograr detenerse en unas rocas mientras veía con seriedad a su rival. ¿Qué pasa? ¿Que tienes ya temor acaso de morir?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jaja, temor a la muerte, no me hagas reír, eso es un chiste, al final eso no es temor. Para nosotros los dioses somos inmortales, seres que podemos vivir millones de años sin tener enfermedades y envejecer como lo hacen los humanos si logramos obtener alguna enfermedad, pero es por cosa de los dioses, destrucción de órganos al final, pero una piedra estelar al final no es nada del otro mundo, diría Amodeo cuando vino a volver a ver a la guerrera. Ya había sido impactado por un fuerte golpe en todas las costillas, que casi se las destruye por el brutal impacto, mientras salía de nuevo disparado hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no eres capaz de ni ver mis movimientos, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad de nuevo a donde su rival. Maldición, ¿cómo es capaz de eso? Pero la veo, diría Amodeo cuando se volvió a mover a una gran velocidad a donde su rival con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte onda de calor, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que lanzaban era brutal, que hacían retumbar dicho lugar de la batalla por su intensa batalla. Por todo el cielo de ese planeta solo se veían a dos veloces rayos impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades. Amaterasu se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que partió la línea del tiempo por la brutal velocidad que lleva el guerrero. Amodeo al ver eso también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera.
que el brutal impacto que se dio, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a la redonda por la fuerte explosión, de la cual dieron inicio a un intenso fuerte intercambio de golpes a grandes velocidad que cada uno era brutal. Por el cielo y tierra se veían como se iban impactando fuertes golpes que hacían retumbar ese lugar. Ya se debo ganar la batalla con el último movimiento el corte, Big Bang diría Amaterasu en sus pensamientos al ver a el lugar del guerrero que iba a donde ella a una gran velocidad. Ahora espada luz solar corte Big Bang muerde y busca una buena vida al final del sendero diría Amaterasu cuando una espada carmesí aparece en sus manos cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad a donde su rival. Amodeo se dio cuenta de dicho pero al momento de reaccionar fue demasiado tarde que le dio de lleno el fuerte corte, partió al guerrero en dos en un veloz y limpio corte. Vaya, pensé que sería más difícil diría Amaterasu la cual volvió a envainar la espada mientras veía a el guerrero sería. Vaya, al final no eres una débil diría Yato el cual veía a Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, el débil eres tú por no hacer nada diría Amaterasu con una pequeña sonrisa que fue borrada al escuchar algo. Ahora mueren, centella de mil lamentos diría Amodeo cuando el ataque fue enviado a una gran velocidad a donde los guerreros a la vez que Amodeo murió en eso. Maldición, no podremos ser capaces de detener dicho ataque, es imposible, el poder que lleva puede destruirlos fue su última carta diría Yato el cual veía el ataque que iba a donde ellos que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal ataque. Maldición, ahora entiendo, ese es todo el poder que acumulo en toda la batalla, un ataque final si todo se perdía diría Amaterasu la cual intentó crear un ataque de hielo pero al no más hacerlo se desintegró la fuerte calor del lugar, no dejó que el hielo surja desde las aguas y eso se debía que todos los volcanes estaba haciendo erupciones, el planeta era un caos en su totalidad. Ahora haz arder tu corazón y siente el mundo calma corte Lian diría Yato el cual al hacer dicho movimiento pero al hacer contacto con el ataque solo sintió como su vida pasó por sus ojos y salió disparado hasta caer a la par de Amaterasu. El guerrero no sabía qué hacer ahora y dicho planeta fue rodeado con una fuerte capa que creó Amodeo al momento de lanzar el ataque. Fuera del planeta. ¿Qué piensas hacer? Ellos no saben qué harán, se ven en sus caras de temor al ver dicho ataque y no pueden destruirlos ni con sus mejores ataques diría Korra al ver al guerrera. Ellos sabrán qué hacer, no haré nada más que estar de espectador, el final es su batalla diría Goku el cual mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, por momentos el ser frío por el que se le es conocido creo que a veces es él, al final su corazón no podrá ser cambiado por nada diría Korra la cual tenía preocupación por los dos guerreros y si morían dos grandes guerreros de esta generación iban a morir y no sabía qué hacer y se le notaba en su rostro. Vaya, no que no le importaba al final qué pasará con los guerreros y miraba está más preocupada por ellos. Bueno, un rey siempre se preocupa por los suyos diría Goku el cual veía la situación siempre con una pequeña sonrisa. Esa confianza algo trama diría Korra al ver esa sonrisa del guerrero que se formó al ver a el planeta. Dentro del planeta era el mismo infierno caos, por donde sea el mismo planeta, al llevarse la explosión del ataque a cabo podría destruirlo como llevarse unos cuantos planetas a su paso por el brutal ataque. Ahora Flor Loto, mil almas heladas diría Amaterasu cuando lanzó su ataque a una gran velocidad, tal vez lograba algo suponía ella pero fue todo lo contrario, el ataque de ella al no más contacto fue destruido por el otro ataque. Maldición, tal parece que este será nuestro fin por un solo error mío diría Amaterasu la cual veía el gran ataque que iba a donde ellos a una gran velocidad. No, eso nunca pasará ahora, pero el Yagami no terminó de hablar. Ya fue suficiente de tensión infinita del tiempo, caos entre el tiempo diría Goku cuando el ataque desapareció del lugar siendo enviado a una dimensión diferente pero el planeta no se salvó, al final solo se veía una fuerte explosión que destruyó estrellas, nada más el Saiyajin logró evitarla, explotó no al 100% pero evitó miles de muertes en un solo movimiento. Vaya, pensé que no harías nada diría Korra al ver al guerrero que estaba frente a ella con una pequeña sonrisa. Jaja, tan frío no será, recuerda eso diría Goku el cual vio a los dos guerreros que estaban hasta sin color. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Diría Goku el cual los veía y su expresión era casi muerta. Bueno, vieron a la muerte de frente, es obvio que estarían así. ¿Por qué no hiciste eso antes que estuvieras viendo a la muerte de frente? ¿Crees que es bonito? Diría Amaterasu la cual le dio un golpe al guerrero que no le hizo nada al final. Pero debía hacerlo, tal vez lograban usar el infinito, pero no son portadores natos, al final solo logran usar la capa que usan de protección, nada más porque no pueden usarlo al 100%, diría Goku el cual los veía serio. Recuerda Goku, el poder del infinito usas es muy diferente, es tu poder nato ya que puedes almacenar armas poder en dicho mundo y en batallas usarlo a diferencia de nosotros. Bueno, ellos no pueden hacer lo mismo que usas, diría Korra la cual veía al guerrero seria.
Ella tiene razón, es un poder que sobrepasa nuestro entendimiento. A veces logramos comprender el poder del mundo transparente porque es más fácil, pero el poder infinito no es más complicado, por lo menos solo entenderlo, diría Yato, el cual veía a Goku serio. Bueno, tiene un punto ustedes, pero al final eso deberán aprender a usarlo porque es un poder más. El mundo transparente les puede ayudar mucho en batallas a muerte, diría Goku serio. Bien, seguiremos avanzando. ¿Y sabes dónde esté el planeta donde se encuentra mi madre?, preguntó Amaterasu. No, lo siento, la mantienen en una dimensión diferente de poder que no soy capaz de detectarla, diría Goku serio. Bien, tendremos que avanzar en línea recta hasta llegar a el planeta supremo, diría Korra, la cual mantenía un semblante serio al ver a los guerreros. Bueno, seguiremos y espero tener suerte y encontrarla, diría Amaterasu, la cual solo dio una sonrisa fingida. Al final podría saber que esta batalla podría ser sin retorno. No te preocupes, Amaterasu, tu madre aún sigue con vida. Si no, Rey Dorado ya hubiera bajado para destruir todo el reino Kaizen y hacerle pagar por lo que le hicieron a uno del Palacio Rubí y demostrarle quiénes son los que mandan, diría Goku serio al ver a Amaterasu y darle una pequeña esperanza. Vaya, creo que vio la masacre que causó Gilgamesh cuando mataron a uno de su palacio y los hizo temblar, porque el que se mete con el Palacio Rubí se está metiendo con el más fuerte del mismo palacio Gilgamesh, el Rey Dorado, el mismo rey del inframundo llamado por muchos al ver al caos que deja, diría Korra en sus pensamientos al ver a la guerrera. Pero estarán listos para el caos que seguimos causando, diría Goku al ver a los guerreros. Claro, diría Amaterasu. Ahora los movemos donde se encuentra el palacio del rey de Kaizen. Bien, por lo que veo vencieron a Amodeo, uno de los guerreros más fuertes del sector 1 de la frontera del norte era, diría el rey serio al ver a su guerrero. Sí, señora, pero no se preocupe, mande a la guerrera asesina del castillo del infinito, aunque está bajo su control mental, ella es la mejor matando a los guerreros que se le ponga enfrente, diría Rabo al ver a el rey. Bien, no quiero ni un fallo y el experimento infinito caos ya fue movido a las puertas del inframundo, diría el rey serio, ya que eso no lo quería perder, era un arma muy valiosa. Sí, señor, el rey del inframundo lo recibió y empezó los últimos preparativos para despertar dicha máquina de guerra, pero porque tiene esa apariencia todo extraña, diría Rabo serio. Es la misma forma y cuerpo del rey de reyes, solo eso te puedo decir, solo estuve frente a él una vez por el caos de los reinos, me llamó para que detuviera el caos, diría y el rey. Pero señor, tenemos el poder de rey y el reino número 1, ¿por qué quedarnos en esta posición?, diría Rabo serio. Ser el reino número 1 tiene sus problemas, que me evito, como hablar con los reyes de las otras galaxias, evitar guerrera, al final solo puso el control nada más, diría el rey. Bien, mi señor, me retiro a ver cómo está la prisionera Afrodita y moverla del planeta, diría Rabo, el cual hizo una reverencia mientras se iba del lugar, mientras una sonrisa se formó en su rostro. Vaya, al final los estúpidos dioses, como ellos se creen dicha estupidez, no fue por esa estupidez que estaba frente al guardián y salir vivo de dicha charla, diría el rey, el cual se ponía en meditación. Ahora los movemos donde se encuentra la habitación de la prisión de Afrodita, una dimensión diferente para que no sintiera su débil ki. Vaya, aún sigues, diría Rabo, el cual la veía de rodillas ante él mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldiciones de ki que me pusieron en mi cuerpo es como el de las cadenas, pero menos letal. En cualquier momento mi red merinal podrá estar al 10% y en aumento, se diría esto último Afrodita a sí misma. Claro, está hecho con el poder de las mismas cadenas del inframundo, pero solo será durante unos minutos, diría Rabo. Minutos, maldición, en ese tiempo no me podré recuperar ni un 0,1%, diría Afrodita en sus pensamientos. Jaja, pensaste que no sabía que el efecto al final no es como las cadenas, no me creas estúpido, porque sabía perfectamente que el poder de las cadenas es un poder supremo para ser suprimido en una lo que te pusimos, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se fue del lugar. Maldición, esto se me volverá un infierno, diría Afrodita seria, la cual cayó inconsciente de nuevo. Y así la trasladaron a un nuevo lugar donde le pusieron las cadenas, pero ella en su subconsciente logró mover los meridianos con el poco poder que tenía, lo logró hacer. Y en eso el planeta principal aumentó su fortaleza para que no fuera fácil entrar ni salir de dicho, ya que una batalla de titanes estaría por llevarse en dicho si el Saiyajin derrota a los demás guardianes del reino. Por el espacio del reino Kaizen solo se veían veloz rayos hasta que una barrera de ki les impidió el paso a los guerreros. Bueno, aquí empieza una verdadera batalla, diría Korra, la cual ponía una pequeña sonrisa. Listos, diría Yato, el cual se ponía alerta viendo a todos lados. Y en eso un pilar de luz cayó del cual salió una chica. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga.